Buenas noches, bendiciones para todos nuevamente. Estamos comenzando con la reunión y la transmisión. Estamos medio atrasaditos, pero bueno, recién empezó el año, así que a no apurarse. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesús, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, sabiendo que así Él está en medio nuestro, ayudándonos, liderándonos, guiándonos y sustentándonos todos los días de nuestras vidas. Gracias por esto, Señor, a vos, y porque esta palabra que vamos a compartir sea para la gloria de nuestro Padre por medio tuyo, para tu gloria y la edificación nuestra y de todos los que van a escuchar. En tu nombre, Jesús, para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir un poquito acerca de la prueba de la fe. Ustedes saben, le voy a dar una pequeña introducción a esto para que entendamos. Nuestro Señor Jesucristo, el propósito de la vida de Él dijo que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y el propósito de nuestra vida, está escrito que todo fue creado por Él y para Él. Por medio de Él y para Él, ¿no? El propósito de nuestra vida es Él. Él siempre nos prometió lo mejor a nosotros. En Él están hechas todas las promesas para nosotros, pero nunca nos dijo que iba a ser o iba a haber en nuestra vida un color de rosa, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que vos seas cristiano o no seas cristiano, vos vas a tener problemas, vas a tener dificultades, vas a tener presiones. Pero con el Señor, tener una fuerza extra, bueno, tener la fuerza de Dios, como quien dice, para superar, soportar y sobrellevar eso que se te presenta en la vida, ¿no? Así que bueno, viendo esta pequeña introducción, quiero que vayamos a el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. El versículo... Bueno, vamos a comenzar en el 2 para tener un contexto, pero el versículo 3 es el que nos importa. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. El primer versículo lo vamos a explicar después ya al final, porque uno dice, ¿cómo es que vos vas a tener gozo cuando vos estás en pruebas, en problemas, en dificultades? ¿Entendés? Y en estas cosas. Lo que pasa es que la mentalidad cristiana es totalmente diferente a la mentalidad del ser humano que vive en este mundo. Entonces toma todo eso que se le presenta de otra manera, de la manera de Cristo. Entonces ahí puede cambiar su manera de ver las cosas. Pero hay una prueba de nuestra fe que produce paciencia. Esta paciencia producida por la fe, ¿no? De la fe que nosotros profesamos a nuestro Señor, nuestra manera de vivir, ¿no? Es en griego una palabra que se llama upomones, que significa soportar y permanecer. Es un fruto del Espíritu, digamos bien, es una manifestación del fruto del Espíritu. Cuando vos confesaste a Jesús como tu Señor, creíste en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, comenzás a establecer ese andar en el Espíritu que antes no teníamos, porque no teníamos el Espíritu de Dios, ¿no? Y este andar produce un fruto, esta fuerza, esta capacidad de soportar y de permanecer a pesar de el problema que vos tengas, uno lo adquiere con disciplina y lo desarrolla con disciplina.
Pero para lograr esto, porque acá vamos a ir paso a paso, ¿no? Yo quería tocar primero este versículo. Hay algo que uno debe hacer primero. ¿Cómo yo puedo perseverar en el andar en el Espíritu? ¿Cómo yo tengo que ¿Qué es lo que impulsa mi fe? Acá es donde nosotros vamos a ir estableciendo la base para que esta prueba de fe, porque vamos a tener prueba de fe todos los días de nuestras vidas, toda nuestra vida en esta vida, y para poder sobrellevarla, superarla y tomar con gozo esto, nosotros debemos establecer algo, ¿no? ¿Cómo yo puedo manifestar la paciencia? ¿Qué es lo que impulsa mi fe? ¿Viste? Que la prueba de nuestra fe produce paciencia. El amor de Dios. El amor de Dios es lo que impulsa mi fe. Yo tengo que entender esto en mi corazón. Porque hay un paso cuando yo le confieso a Jesús como mi Señor, creyendo que Dios le resucitó de los muertos. Yo tengo, hace mucho, nosotros hablamos de esto como salvación, pero en sí la doctrina era entender la entrega que hizo Dios de su Hijo por la humanidad. Lo más preciado que Él tenía, Él lo hizo disponible para nosotros, para que nosotros hoy tengamos vida, porque estábamos muertos en nuestro pecado y delito, ¿viste? Y vida en abundancia, en esta vida y en la venidera. Yo tengo que entender sobre el amor de Dios, sobre lo que vale cada ser humano para Dios. Vale Cristo, lo que vale porque dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Lo invisible y lo visible. Lo que vale toda la creación de Dios. ¿Entendés? Él fue entregado para que nosotros hoy podamos estar en Él disfrutando de todo lo que fue creado en Él. ¿Entiendes? Y eso a mí me motiva a ver el valor que Dios le da para ser imitador de Dios como hijo amado, ¿viste? Porque ese es el amor de Dios, ¿viste? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. ¿Cómo lo hace? Imitándolo a Él, ¿no? Y el segundo es semejante, dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿viste? Vos querés disfrutar de todo, querés gozar de todo esto que tenés hoy, gracias a Dios, en Cristo Jesús. Pero así también tiene que ser nuestra mentalidad para con el otro, ¿no? Por eso la palabra nos insta continuamente a que nosotros no busquemos solo nuestro propio bien, sino también el del otro. Entonces, quiero mostrarle un secreto, porque la paciencia es un fruto del Espíritu, que es producida por la fe, ¿no? Esta paciencia de la que habla Santiago tiene que ver con las situaciones, donde vos soportás la situación, tenés esa capacidad, entendiste el amor de Dios, ¿viste? Entonces es impulsada tu fe y produce la paciencia. Pero el amor de Dios también produce paciencia. Hay una cualidad en el amor de Dios que te hace paciente. Miren, vamos a ir a 1 Corintios 13. Y acá paciencia, vamos a leer el versículo primero. El versículo 4 dice, el amor es sufrido. Ese primero, esa es la palabra paciencia. El amor es paciente. Tiene largura de espíritu, dice. Este tiene que ver con las relaciones humanas. Vos tolerás, soportás. Esta palabra es la palabra griega macrosunei, que tiene la capacidad de estirar, ¿viste? Para que la relación no se rompa, ¿viste? Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él estiró a tal punto su amor,
manifestó a tal punto, bueno, Él es la manifestación plena del amor de Dios, que tuvo esa largura para que esa relación entre el hombre y Dios no se rompa. ¿Viste? Porque Él vino a reconciliarnos con Dios. ¿Viste? O sea que en este combo que nosotros recibimos en el Espíritu, porque el Espíritu es un espíritu de amor, poder y dominio propio, ¿viste? Ese amor que vos tenés de ese Espíritu produce también una paciencia que te da la capacidad de relacionarte sin romper esa relación, tenés ese estiramiento espiritual, esa capacidad espiritual, ¿no? Pero esto se logra cuando vos entendés lo que es el amor de Dios, porque acá yo ya estoy hablando del amor a Dios, mi respuesta. Yo para entender el amor, para lograr el amor a Dios, que sería la fe mía, ¿no? Yo tengo que entender el amor de Dios, lo que vale cada ser humano para Dios, vale Cristo. Y acá no estamos hablando de un cristiano, de un creyente. Eso no quiere decir que yo le voy a aceptar a todo el mundo, todo, pero en el sentido de que yo no le desprecio, no le menosprecio, no le odio, ¿entendés? Sí le pongo un límite, como le puso Jesucristo, como le pone Dios, ¿viste? Y sí tengo que separarme, porque la relación no, dice que, ¿cómo es? Con el altivo vos no te podés relacionar, ¿viste? Con lo que está mal no te podés relacionar, ¿entendés? Pero sí podés orar. Por eso Dios nos pide que nosotros oremos por todos los seres humanos y por todo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres, sin excepción, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces ahí vos metés oración, ¿viste? No te relacionás, ahí deja al Señor que trabaje, porque ya no es tu campo. Él es el que tiene esa capacidad mayor de llegar a eso donde nosotros ya no podemos. Le presentamos a Él, rechazaron nuestra presentación, bueno, listo, ya está. ¿Viste? Si se da otra oportunidad, le volvemos a presentar, pero si siguen rechazando, ya está, ¿no? Pero amar a Dios es, como quien dice, la fe que yo tengo, porque esa es la manifestación y eso es lo que he probado, ¿no es cierto? El diablo quiere que vos rompas, te quiebre, ¿viste? Te reviente ahí, termine ahí tu fe, ¿viste? Termine esa relación que nuestro Señor consiguió. Miren, 1 Pedro capítulo 1. Si bien acá en este 1 Pedro, en este libro de 1 Pedro, le está hablando a los expatriados, ¿no?, de la circuncisión, recordemos que nosotros somos compartícipes de las promesas hoy que ellos tienen, ¿entiendes? Y en 2 de Pedro ya confirma esto. Cuando ustedes leen 1 de Pedro es para los expatriados, pero para la 2 de Pedro ya se refiere ya no solo a los expatriados, sino también a los gentiles. Y ahí ya entramos nosotros, donde dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora habéis venido a ser pueblo. ¿Viste? Por eso entra acá 1 de Pedro. Vamos a leer del 3 para poder entender esto. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Vieron? Ellos tenían presente esto, ¿no? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. De esto somos copartícipes nosotros hoy, los gentiles. Que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. ¿Entendés? Acá vamos. Para alcanzar la salvación que está preparada
para ser manifestada en el tiempo postrero. Vieron que esa fe me va a hacer alcanzar a mí la salvación, ¿no? En el cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Viste? Esto es lo que nos pasa a nosotros, porque esta es la vida. La vida no es color de rosa, pero se puede llegar a esa vida y vida en abundancia en el Señor. ¿Viste? Pero siempre vas a tener, Dios te dice la verdad, acá vos vas a tener un conflicto. Uno, porque ya el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa y es rebelde a Dios, ¿viste? Rebelde a Jesucristo por naturaleza, porque por esa naturaleza carnal que tiene. Pero hoy tenemos la naturaleza del Espíritu también, con las cuales Él nos preparó para amar a Dios, ¿sí? Y poder manifestar el fruto del Espíritu. Para que sometida a prueba vuestra fe, fíjense que dice, qué tremendo esto, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe va a ser probada. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. De una manera u otra, nuestra fe va a ser probada. Uno, porque el Señor te disciplina. ¿Viste? Así tiene que ser, así no. Así tiene que hacer, así no. Te disciplina. Y en este hacer o ser, encima vos tenés la prueba de la tentación. ¿Viste? Porque tu naturaleza está ahí. Pero tenemos una ventaja. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el poder de Dios. ¿Viste? Que te pueden dar con lo que quieran, ¿viste? Que el poder de Dios es el poder de Dios. Él dijo, y en un abrir y cerrar de ojos creó los cielos y la tierra. No hay un poder mayor que esto. Tenemos al Señor Jesucristo. Dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Viste? Tenemos la capacidad de Dios en nosotros, en Cristo en nosotros. ¿Viste? Entonces, cuando vos ves, bueno, me disciplina por un lado y encima tengo un montón de tentaciones por el otro, no. Pero nos capacitó, ¿viste? Como para vencer. Por eso te dice la palabra, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Viste? Pero esto se logra con una disciplina, entendiendo lo que es el amor de Dios, ¿no? Porque de ahí vos tenés que arrancar, tenés que saber que tu fe va a ser probada. Sí, Dios te dice la verdad, pero está la vida en abundancia. Hay una disciplina, hay una manera y hay una forma que Dios estableció en Cristo para que nosotros seamos guardados, protegidos, sustentados y prosperados, sanados y liberados. Hay una forma y está en Cristo. Vamos a leer un relato, ¿no? Yo le quiero, relato conocido, ¿no? Hechos 9. Esta es la conversión de Pablo. Y acá vamos a ver algo tan tremendo, ¿no? Y Pablo venía a Saulo en aquella época. Y quiero contarles acá que vamos a aprender algo nuevo, ¿no? Vamos a aprender algo nuevo. Hoy aprendí yo algo nuevo, después de 40 y pico de años, porque... Y está en el orientalismo que vamos a ver, ¿no? Y muchas veces nos ocurre a nosotros vamos a ver cómo el Señor nos guía a su disciplina. Una cosa que tenemos que saber, que cuando Dios te llama en Cristo, y te llamó, y vos sentiste en tu corazón ese llamado, vos haga lo que haga, jamás vos vas a poder rechazar ese llamado porque vos no sos más fuerte que Dios en Cristo.
irrevocable el llamamiento y los dones irrevocables son. Nunca vas a poder lograr realmente desviarte de ese llamado. Vas a querer, como acá Saulo. Y acá vamos a ver. Y acá estaba Saulo, ¿no? Persiguiendo a la iglesia del primer siglo. En este momento era incrédulo, ¿no? Y no tan incrédulo, pero era rebelde más que nada. Y vamos a ver porque fíjense lo que estoy diciendo. Versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Creo que Saulo con otro conspiró y mató familias enteras de cristianos. Mira que el Señor le llamó. En serio, te entraban en la casa y te llevaban. Así como entró ahora Estados Unidos a Venezuela, sí, mataron como 50 y le llevaron a este tipo. Bueno, así entraba Pablo. Solamente que a Maduro le tenían que llevar, pero a esta familia cristiana no. Este era Saulo. Dice, y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto habrá sido algo extraordinario, ¿no? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Viste? Y acá es donde nosotros nos vamos a detener, porque acá hay un orientalismo, ¿no?, involucrado en esto, y ustedes van a ver que Saulo no era ajeno a esto, de este llamado de Jesús en su corazón. El aguijón era un palo largo y afilado usado por los agricultores para guiar a los bueyes. Ese era el aguijón. Mientras araban la tierra, cuando el buey se resistía a seguir el camino, era pinchado por el aguijón para volver a su camino o para seguir arando. Ese era el aguijón. Y coces, ¿sabes qué es coces? Coces es cuando el animal patea para atrás. Patea para atrás, ¿viste? Y se resiste. Y vos le cae y él te patea, ¿viste? Y ese era el aguijón. Y el arado tenía que ser derechito, ¿viste? Y te ponían 2 bueyes y derechito. Nunca ponían un buey inmaduro y otro maduro. Siempre ponían 2 bueyes maduros, ¿viste? Y cuando iban como que se dice, adiestrando a un buey, ponían a un tercero. Y ese tercero le ponían en el medio, entonces los 2 de los costados le mantenían derecho. ¿Viste? Y él hincaba, hasta que aprendía. Ese era el aguijón. No era la primera vez que Pablo sentía este aguijón, ¿viste? Dura cosa te das coce contra el aguijón, ¿viste? Se estaba resistiendo a la voluntad de Dios. Él no quería creer por amor a su pueblo. Muchas veces dice que él amaba entrañablemente a su pueblo. No podía creer que ese Jesús era la piedra que rechazaron los edificadores, que vino a ser cabeza del ángulo. Ese. Tremendo esto. Nosotros vamos a estudiar un poquito sobre lo que él dijo. Y acá hay una enseñanza: cuando el Señor le dice eso, es porque Saulo o Pablo se estaba resistiendo a la guía de él ya hace un tiempo atrás. ¿Viste? Venía duro de servir como su pueblo, pero en su corazón, ¿viste?, estaba ese aguijón, ¿viste? ¿Entiendes? Vamos a ver un poquito sobre este aguijón.
¿no? Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, ahí ya, ¿viste? Se le apareció Jesús, ¿viste? No era una locura de su corazón, ahí le estaba hablando y todos escucharon la voz. Y el Señor le dijo, ve, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, ¿no? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Todos fueron testigos de eso, ¿viste? Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ayuno, ¿viste? Ahí estaba orando y esperando Saulo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, espera que estoy diciendo. Heme aquí, Señor. Fíjense, esto es algo tremendo porque a medida que vos desarrollás esta fe, vos podés llegar a desarrollar una relación con nuestro Señor, ¿viste? A este punto. Te va a hablar, vos vas a entender la voz de Él. Vas a escuchar la voz, te va a decir las cosas. En tu corazón vos vas a sentir esa guía, ese aguijoncito. No, por ahí no, por acá. ¿Viste? Te va a meter en su camino. Irrevocable el llamado. Y sí, cada vez va a ser más fuerte, ¿viste? Depende de nuestra rebeldía, ¿viste? O nuestra obediencia. Pero vos vas a empezar a escuchar lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Es una cuestión, pero a medida que te desarrollas, entendiendo primero lo que es el amor de Dios, para producir esa paciencia en las relaciones y andando en el Espíritu, manifestar ese fruto de paciencia, vos vas a tener esa perseverancia, esa resistencia, esa fuerza, no porque yo digo, sino porque la palabra de Dios dice eso, ¿entendés? No porque sea una idea mía, sino porque es la capacidad de Dios que nos da eso, ¿no? La capacidad de Dios en Cristo. Y bueno, ahí aparece en acción este Ananías, ¿viste? Heme aquí, Señor, un ejemplo para nosotros, ¿viste? Porque muchas veces nosotros, a veces para las cosas del Señor, como que le hacemos esperar, ¿viste? Pero que cuando se trata de nuestras cosas, Señor, escúchame, Señor, estamos ahí, ¿viste? Pero cuando se trata de las cosas de Él, ¿viste? Es una cuestión de empezar a ver estas cosas. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Viste? Está ayuno, no comió ni bebió, pero está orando, no es que ayunaba porque... No. Él estaba en oración y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Pues estaba ciego Saulo. Esa luz le encandiló, le cegó. ¿Viste? Entonces Ananías respondió, Señor, espera un poquito. ¿Y si le dejamos ciego a este? Dice, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad en los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Te parece? Y si le aprovechamos, ya le dejamos ciego, ya no nos jode más. ¿Entendés? Fíjate el razonamiento, Ananías, porque cuando vos entras en relación con el Señor, ¿viste? Podés hablar abiertamente con Él. No es que tenés confianza, ¿viste? Vamos a aprovechar, Señor, ya que... ¿Cuánto? Dejale cieguito ahí que no molesta a nadie. Y el Señor le dijo, ve. Hay un mandamiento ahí. Ve. A veces nos va a decir a nosotros, ve. Y nos callamos, tenemos amén. Y bueno, tenemos que ir.
Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré lo que es necesario padecer por mi nombre. Y ahí cuando el Señor te da una prueba te va a moldar, te va a formar. Nosotros, mire, vivimos en un mundo vanaglorioso, soberbio. De ahí para abajo, ¿viste? Y el Señor te va a mostrar lo que es humillación, ¿viste? Va a tener que padecer en su nombre. Esa es una prueba de la fe. ¿Entendés? Esa es la prueba de nuestra fe. Para eso vos tenés que entender el amor de Dios, de lo que vale. Porque vos en las relaciones, ¿viste? Vas a querer saltar contra uno y decir, no quiero saber más nada. ¿Viste? No, el Señor no dijo así por vos, ni por ella, ni por él, ni por nadie, ¿viste? Él se bancó y sufrió la cruz y la muerte de cruz por cada uno, ¿viste? Entonces vos vas a aprender a estirar eso, y cuando te presentan una situación difícil, ¿viste? Y que está difícil el asunto, ponerle en la economía, con el tema vienen un montón de inseguridades, ¿viste? Guerras, pestes, un sinfín de cosas. Vos vas a recordar lo que aguantó Jesús, varón experimentado en quebranto, ¿viste? Y yo va a estar angustiado tal vez porque me subió la luz, ¿viste? Vas a tener que resistirla, ¿cómo hago? ¿Viste? Pero no experimentaste, estás experimentando una situación difícil, pero jamás experimentaste algo así. Entonces vas a tener la capacidad de andar en ese espíritu y manifestar esa paciencia, ¿no? Quiero mostrarles otro temita acá del aguijón, 2 de Corintios. Vamos a estudiar un poquito más a fondo esto y vamos a ver la raíz después de este aguijón y cómo tiene que ver con cómo produce la prueba de nuestra fe, porque aguijones siempre vamos a tener la guía del Señor, ¿viste? Eso que nos hinca, ¿viste? Pero vamos a ver que esto que nos hinca muchas veces también no es solamente de parte del Señor. Sí, señor. 1 Corintios 12. Y acá venía Pablo, ¿no? De andar espiritualmente a tal punto que es el único en las escrituras que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imagínate el andar que tenía este hombre, ¿viste? Para decir semejante cosa y que esté escrito en la palabra, porque es algo que Dios mismo avala, que nuestro mismo Señor avala. Es decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así venía Pablo de andar a tal punto espiritualmente, ¿no? Que el Señor le dio grandes revelaciones a él. Es más, él trajo la revelación del gran misterio, ¿viste? Pero además le dio un sinfín de cosas más, ¿no? Entonces, por esto, en el versículo 7 dice que para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Dice, aguijón de nuevo, ese, tac, que te hinca. 12:7, 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, claro, viste que vos andás espiritualmente, el tipo tiene luz verde para decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, que era todo como para que sea grande, ¿viste? ¿Entendés? Entonces, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezcan sobremanera. Es que Dios le pidió a Satanás que hincale un poquito a ese. ¿Eso es lo que me está diciendo la palabra? No, yo te voy a explicar lo que pasa acá. ¿Viste? Cómo Dios, ¿viste? Por eso la sabiduría de Dios sobrepasa, como es inexorable.
¿viste? Como Dios sabía. Cuando te vas a mover espiritualmente, vos vas a tener una reacción espiritual en tu contra. Sí o sí, porque vos tenés un opositor, un adversario. Sí o sí es algo que se va a dar. Eso es matemático, como quien dice. ¿Entendés? Y Dios sabe eso. El texto dice, y fue dado y apareció un mensajero de Satanás. Claro, porque está en contra de que vos reveles lo que Dios en Cristo te revela a vos, o de que vos muestres el poder de Dios, que le abofetee. Y eso también te sirve para andar en humillación, porque Dios de lo vil saca lo precioso. ¿Entendés? De todo eso malo que te hace, te saca lo precioso, ¿viste? Y Dios sabía en este ambiente en que Él creó todo esto, que esto iba a suceder. No es que Dios le pidió a Satanás, esto es algo inevitable, va a suceder, porque tenés un adversario, tenés un opositor, vos no tenés, se te va a poner enfrente, ¿viste? Te va a tentar, te va a probar, vas a tener prueba de fe. ¿Entendés? No es que Dios le pidió, porque muchos piensan que Dios le pidió. No, Dios no le pide nada a Satanás, ¿viste? Satanás sí tiene que pedir permiso muchas veces. ¿Entendés? Le pidió permiso a Dios para tentarle a Job, por ejemplo. ¿Entendés? Pero eso es lo que pasó, ¿viste? Y ese aguijón, tac, ¿viste? Que vos tenés en la carne, te lleva a la humillación, te lleva a confiar en el Señor, te lleva a darte cuenta. Y bueno, si ustedes ven la historia ahí de Pablo, versículos anteriores, que Pablo había sido, le habían dado con el látigo 40 veces, 40 veces menos uno. ¿Entienden? Entonces ahí Pablo andaba de decir, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, y le agarraron con el látigo, ¿viste? ¿Viste? Y eso le humilla, ¿viste? A las puchas, ¿viste? ¿Y qué dice la palabra? Dice, respecto a los cuales 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, a este adversario. ¿Entendés? Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Viste? La palabra de Jesucristo, ahí dice, yo te mostraré lo que es necesario padecer por mi nombre. Bástate mi gracia, dijo. ¿Cómo bástate mi gracia? Me están dando con alma y vida, Señor. Y Él te dice, bástate mi gracia. Y a veces nosotros, ¿viste? Recibimos golpe y golpe, ¿viste? Pero nada que ver que si Dios te aumenta la luz, tener problemas con aquel o algún tipo de cosa que te mantiene, ¿viste? Mal, ¿viste? Pero nada semejante a esto. ¿Ves? Te agarran 40 latigazos menos uno. El látigo era cuero con hueso trenzado. No era cualquier cosa. ¿Entendés? ¿Y por qué era 40 menos uno? Porque había una ley que el que le llegaba a pasar 40 y recibía él. Entonces siempre decían, le llegaban a 39, bueno, ahí paramos, por la duda que le haya dado 40, ¿viste? ¿Entendés? No, ahí paramos, ¿viste? No sea cosa que le dé 41 y después vaya yo, ¿viste? A ligar. Por eso era 40 menos 1, ¿entendés? Así que vos fíjate, pero a raíz de este aguijón, ese aguijón, vos tenés una guía. Dios ya puso esa guía, preparó esa guía, para que el Señor te disciplina y para que en ese padecimiento en el Señor, la prueba de vuestra fe, produzca esa paciencia, ¿no? Vamos a leer un poquito números. Vamos a ver la raíz de este aguijón. Números 33. Génesis, Éxodo, Levítico, números.
33. Por la gracia de Dios nosotros hoy, en Cristo, en muchos lugares de este planeta Tierra tenemos la posibilidad de vivir prácticamente con libertad de culto, como quien dice. Nosotros tenemos la libertad de hablar de Cristo en muchos lugares en esta tierra, a diferencia de otros hermanos que no. Y nosotros, ¿qué es lo que sufrimos? Sufrimos, qué sé yo, que se burlen, que te aparten, ¿entendés? Que te han oído. Sí, un montón de pavadas, ¿viste? Que te humillan como hombre, tal vez como ser humano, porque como vivimos en este mundo de soberbia, decimos nosotros tenemos ese orgullo, ¿viste? Ese mal orgullo, y bueno, nada. Y como decía Jesucristo, que todavía no habéis resistido hasta la sangre. En otros lugares de este planeta sí, hay hermanos que han resistido hasta la sangre, ¿viste? Pero nosotros, gracias a Dios, no, por ahora no, ¿viste? Aunque la palabra dice que va a haber persecución, ¿no? Pero no. Por eso tenemos que aprovechar este momento, como quien dice, para aferrarnos bien al Señor. Porque si en el buen momento, porque aunque parezca malo, a comparación de otro, de buen momento, no aprendemos a aferrarnos, imagínate si nos llega a tocar algo, viste, que excede a lo que acostumbramos vivir. Y acá está el origen de esto que es el aguijón, ¿no? Y trae una enseñanza para mí en mi vida hoy. Números 33, versículo 50, vamos a leer. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando a la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores, 2 veces le dice, de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra. Yo le quiero comentar esto porque ya invadió y le sacó la tierra. ¿Entienden? Como si fuera que Dios, ¿viste? Hace esas cosas. ¿Entendés? Yo le quiero comentar un poquito la historia. Esto cuando Noé tuvo 3 hijos. ¿Vieron? Uno era Cam, el otro era Lamec, y el otro hijo es de donde vino Abraham. Vino Moisés, vino todo. Y a ese hijo de donde vino Abraham, que era Set, le dijo: ellos van a ser tus sirvientes, y la herencia tuya será la de donde ellos están. Canaán, que fue el nieto de Cam, ¿no? Ahí vino Canaán. Esta era la tierra prometida para el pueblo de Israel, ya que ellos no eran los invasores fueron estos que tomaron la tierra porque sabían la promesa de Dios y la herencia que tenían en esa promesa de Noé, ¿no? Por eso dice: y heredaréis la tierra. Era una herencia que ellos tenían, ¿viste? Por sorteo, por familia, a los muchos daré mucho por herencia, y a los pocos daré menos por herencia. Claro, era una repartida justa. Si eran 2 o 3,
le daban lo necesario. Si eran 20, 30, no le iba a dar la porción de 2 o 3, ¿viste? Porque iban a estar uno arriba del otro, ¿viste? Le daban lo necesario. Dios siempre fue justo, ¿no? A los pocos daréis, menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones, ahí están los aguijones, en vuestros ojos, en vuestras espinas, en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Por traidores, ¿viste? Traidores a Dios, ¿viste? Porque encima que le da todo, ¿viste? Es la justicia de Dios. Hay un castigo de Dios para, ¿viste? Para esto, ¿no? Pero ahí vienen los aguijones, ¿viste? Cuando vos permitís, el Señor te está diciendo, ¿viste? Deja de dar cosas contra el aguijón y me sigo yo en rebeldía con el Señor, asociándome con otras cosas, ¿viste? Esa otra cosa que yo pienso que a mí me va a hacer bien, es aguijón para mí. ¿Viste? Es aguijón para mi ojo, para mi espina, para mi costado, para donde sea, pero de que me va a dar, me va a dar, ¿viste? Porque yo soy el Señor, papá. Porque por precio fui comprado. Vos fuiste comprado por precio. Y tengo que entender esto. Yo soy propiedad del Señor, no de otra cosa. ¿Entendés? Y el Señor es celoso. ¿Viste? Entonces yo tengo que aprender a dejar de ser rebelde en estas cosas, ¿sí? Y afianzarme en el Señor. Yo no voy a dejar de ser rebelde de un día para el otro, obviamente, el Señor sabe, pero en ese proceso Él me va a disciplinar, me va a meterle aguijón, y encima yo voy a tener aguijones que me va a humillar a mí, ¿viste? Que me va a hacer volver y prenderme más fuerte del Señor. Y ahí voy a ver la luz, voy a poder tener esa promesa que el Señor, el propósito de la vida de mi Señor para mí. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sí, pero tengo un montón de pecados y qué sé yo, Hebreos 4. Y yo sé que todos tenemos pecados, acá no zafamos ninguno, ¿no? La prueba de fe a veces es muy dura. Dice el 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra confesión es la palabra. Dice que confesamos, retengamos eso. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En todo. ¿Cómo en todo? Había cosas en esa época que hoy no existen. En todo, dice la palabra. De alguna de otra manera Jesucristo fue tentado en todo por lo que vos quieras. Imagínate, Jesucristo fue tentado. Él sabe perfectamente lo que yo sufro. ¿Entendés? Por eso se compadece de mí. Sabe perfectamente. Pero además de eso, ahí nomás en el capítulo 2, Hebreos 2. sí, versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció, dice que padeció como yo, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Viste? Es poderoso. ¿A dónde yo me voy a apoyar? En eso que me va a aguijonear, o en el Señor, cuyo aguijón me va a llevar la vida de una abundancia. Porque allá yo voy a recibir cada vez. Mirá,
El versículo entero es: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el aguijón del otro lado. ¿Viste? Que vos dejás y te asociás y te enyugás, ¿viste? Te va a hurtar, matar y destruir. Así va a terminar. Y el aguijón en el Señor, ese que te hace padecer, ¿viste? Por causa de su nombre, que a veces vos sos humillado, rechazado, ¿viste? Blasfemado, ¿viste? Hablan mal de vos, Pablo, mirá la torpeza, mirá lo que hizo y están ahí burlándose, ¿viste? Ese te va a guiar, te va a endurecer, te va a fortalecer, te va a llevar la vida en abundancia. Quiero leerle algo, Isaías 35 para levantar estos versículos. Vi en el estado de un hermano hoy de La Pampa y justo el Señor ahí tocó mi corazón para cerrar esta enseñanza. Isaías 35, versículo 3, dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua de los mudos, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de los chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera, subirá por él, ni allí se hallará para que camine, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Hermoso pasaje, ¿viste? Y esto es lo que hace nuestro Señor, esto es lo que Dios cumplió en nuestro Señor y está cumpliendo en la vida de aquellos de nosotros que queremos establecer su vida en nuestro corazón, a nuestro Señor Jesucristo. Es una cuestión de empezar a tener más fuerza en nuestras prioridades, ¿no? ¿Viste? Poder tratar de responder como respondió Ananías, ¿viste? En ese momento, y no hacerle esperar tanto al Señor, y no dar coce contra el aguijón contra el Señor, y no enyugarme tanto con el aguijón de mi carne, ¿viste? Para eso el Señor vino, para que en todo tenga preeminencia. Así que bueno, si vamos a amar a Dios, acá está la manera, o una pequeña forma de ver cómo hacerlo. Esta es la prueba de nuestra fe, una grata prueba. Después de todo esto, vos podés decir, cuando vengan pruebas, tenéis por sumo gozo cuando vayáis en diferentes pruebas. De ver todo esto, vos entendés un poquito mejor por qué yo voy a tener gozo, porque ahí yo tengo una oportunidad más de manifestar el poder de Dios, de manifestar a Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por poder ver tu palabra en Cristo para con nosotros
A vos, Señor Jesucristo, te doy gracias por guiarnos todos los días de nuestra vida en vos y hacia nuestro Padre, para poder aprender de vos, hacerle agradable a Él por medio tuyo, a vos, y agradarnos los unos a los otros en este amor de Dios que está en vos. Gracias por este gran privilegio de entender tu palabra, tu voluntad, para la gloria de nuestro bendito Padre, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, Amén, amén, gracias amén, amén. y amén. Amén.